Al caminar por las estrechas calles empedradas de los antiguos pueblos europeos, es posible pasar junto a edificaciones que han permanecido en pie desde la Edad Media. Resulta extraordinario pensar que algunas de estas construcciones han sobrevivido a guerras devastadoras, incendios arrasadores, tormentas furiosas y siglos enteros de uso continuo. Todo ello sin contar con la tecnología de construcción moderna. Para comprender cómo los constructores medievales lograron crear estructuras tan duraderas que aún podemos visitar en nuestros días, primero debemos examinar las diferentes clases sociales que habitaron en ellas, ya que la calidad y las técnicas de construcción variaban dramáticamente dependiendo de la posición que se ocupara en la sociedad medieval. La sociedad medieval funcionaba como una gigantesca pirámide, donde cada nivel desempeñaba un papel fundamental para mantener todo funcionando de manera ordenada. En la cúspide se encontraba la realeza, reyes y reinas que vivían vidas de lujo absoluto mientras tomaban decisiones cruciales sobre guerras, leyes, impuestos. Estas personas habían nacido prácticamente ganándose la lotería medieval, con su poder transmitido a través de líneas familiares hereditarias. Justo debajo de ellos se situaban los nobles, quienes poseían enormes extensiones de tierra y pasaban sus días administrando propiedades, organizando banquetes suntuosos y ocasionalmente acompañando al rey en batalla, aunque probablemente habrían preferido evitar esta última responsabilidad. En la clase media representaba donde las cosas se volvían verdaderamente interesantes. Estos eran los emprendedores medievales y comerciantes que vendían mercancías en los mercados, artesanos hábiles capaces de transformar un trozo de madera en una obra maestra, y maestros de gremios que dirigían la versión medieval de las escuelas de oficios. No nadaban en oro como los nobles, pero podían permitirse comida decente e incluso un segundo par de zapatos, lo cual era algo bastante importante en aquellos tiempos. Luego venían los campesinos, quienes constituían aproximadamente el 90% de la población total. Estas personas trabajadoras eran la columna vertebral de la sociedad medieval, aunque probablemente no recibían muchos agradecimientos por ello. Laboraban la tierra desde el amanecer hasta el atardecer, cultivando alimentos para todos los demás, mientras apenas conservaban lo suficiente para sus propias familias. Algunos eran campesinos libres que podían moverse y elegir su trabajo, mientras que otros eran siervos, básicamente atados a la tierra de su señor como una versión medieval de un contrato laboral permanente, excepto con más barro y menos días de vacaciones en cada clase. Tenía deberes específicos que mantenían funcionando la sociedad medieval. La realeza y los nobles se suponía que debían proteger a todos los demás, aunque a veces estaban más interesados en proteger sus bodegas de vino. También servían como jueces, resolviendo disputas entre sus súbditos. Imaginen una versión medieval de un programa de televisión de tribunales, pero con más poder para enviar gente a las mazmorras. La clase media mantenía la economía bullendo mediante la creación y venta de productos. Formaban gremios que eran como sindicatos medievales, mezclados con departamentos de control de calidad. Si querías convertirte en herrero, era mejor que pasaras años como aprendiz, aprendiendo cómo no quemarte las cejas antes de que el gremio te permitiera abrir tu propio taller. Los campesinos tenían el papel físicamente más exigente. Cultivaban la tierra, criaban ganado y básicamente proporcionaban toda la comida. Sin ellos, todos los demás habrían pasado hambre, incluyendo a esos nobles en sus castillos elegantes. También tenían que pagar impuestos en forma de cultivos y trabajo, lo que probablemente hacía que la temporada de impuestos moderna pareciera un paseo por el parque de la iglesia. También desempeñaba un papel masivo, con líderes religiosos que abarcaban múltiples clases sociales. Proporcionaban educación, aunque principalmente a niños de familias adineradas. Ayudaban a los pobres cuando no estaban demasiado ocupados construyendo catedrales elaboradas, y generalmente trataban de mantener la brújula moral de todos apuntando en la dirección correcta. Un hecho fascinante sobre la sociedad medieval era que la movilidad social era tan rara como un campesino con dientes perfectos. Si nacías campesino, probablemente morirías siendo campesino. Sin embargo, había algunas personas inteligentes que lograban escalar la escalera social a través de la educación, generalmente uniéndose a la iglesia o convirtiéndose en artesanos hábiles. Era como una historia medieval de pobreza a riqueza. Ligeramente mejoran todo el sistema se mantenía unido por algo llamado feudalismo, un término elegante para te protegeré si trabajas para mí y me das cosas. No era exactamente justo, pero mantuvo las cosas funcionando
durante siglos, incluso si los campesinos podrían haber tenido algunas palabras selectas sobre el arreglo, las cuales sabiamente se guardaban para sí mismos, ya que los nobles medievales no eran conocidos por su sentido del humor. Respecto a las críticas a la estructura de la sociedad medieval, no solo moldeaba cómo vivía y trabajaba la gente, sino que literalmente moldeaba cómo construían sus ciudades, tallando jerarquías sociales en piedra y mortero. Las ciudades medievales eran como pasteles de capas de estatus social, excepto que en lugar de dulce glaseado entre las capas, tenías calles estrechas y serpenteantes que probablemente no habían visto una buena limpieza desde que los romanos se fueron del pueblo. Estas ciudades crecían en un patrón circular con los edificios más importantes justo en el medio. En el corazón se alzaba ya sea una catedral masiva que se extendía hacia el cielo, o un castillo que se aseguraba de que todos supieran quién mandaba. A veces, ambos por si acaso alguien olvidaba quién dirigía el espectáculo. Los barrios ricos se extendían desde este centro como ondas en un estanque, pero en lugar de volverse más débiles, se volvían progresivamente más apretados y malolientes. En los comerciantes ricos y artesanos hábiles reclamaban los bienes raíces, premium cerca del centro, lo suficientemente cerca para oler el incienso de la catedral, pero lo suficientemente lejos de las murallas exteriores para evitar la primera ola de cualquier ejército atacante. Los agentes inmobiliarios medievales realmente tenían que considerar diferentes puntos de venta en aquellos tiempos. Hablando de murallas, eran el equivalente medieval de una comunidad cerrada, excepto que en lugar de mantener fuera a los vendedores, puerta a puerta, estaban diseñadas para detener ejércitos enteros. Estas barreras masivas de piedra podían tener hasta 30 pies de altura y 12 pies de grosor, haciendo que los sistemas de seguridad modernos parecieran juegos de niños. Las ciudades generalmente tenían entre 2 y 8 puertas que se cerraban al atardecer, lo que significaba que si llegabas tarde a casa, podrías tener que explicarte ante algunos guardias bastante malhumorados. En los barrios de clase media eran un laberinto de casas con estructura de madera, empaquetadas más apretadas que sardinas en un barril. Estas áreas estaban organizadas por oficios. Encontrabas la calle del curtidor, que todos evitaban por el olor, la calle del panadero, que todos amaban por razones obvias, y el barrio del herrero, donde no podías escucharte pensar. Era como un centro comercial medieval, excepto con más riesgo de incendio y peste, moviéndose hacia las murallas exteriores. Las cosas se volvían cada vez más interesantes, y por interesante queremos decir desafiante, para cualquiera con una nearest sensible. Los residentes más pobres vivían en pequeñas chozas de madera, apiñadas contra las murallas de la ciudad. Estos barrios estaban tan densamente empaquetados que los residentes literalmente podían asomarse por sus ventanas y estrechar las manos con sus vecinos del otro lado de la calle, aunque probablemente trataban de evitar hacer eso durante la temporada de peste. Las calles en las ciudades medievales no eran solo senderos para caminar, eran la versión medieval de una habitación multiusos. Los mercados brotaban en todas partes, los animales vagaban libremente haciendo lo que hacen los animales. Si captan mi idea, y los aprendices trabajaban justo afuera de los talleres de sus maestros. El ruido habría sido constante, hay martilleos de carpinteros, gritos, discusiones de abogados, algunas cosas nunca cambia, menos, y el ocasional pregonero contándole a todos que había desayunado el rey. Un aspecto particularmente fascinante de la planificación urbana medieval era la completa falta de ella. Las calles se formaban naturalmente, basándose en el tráfico peatonal, lo que explica por qué los centros de las ciudades europeas hoy en día parecen un plato de espaguetis lanzado contra una pared. Las únicas calles rectas eran generalmente caminos romanos que sobrevivieron, destacándose como una flecha en un pajar. En las fuentes de agua eran cruciales. Pozos y fuentes salpicaban el paisaje urbano, sirviendo como enfriadores de agua medievales, donde la gente se reunía para chismear sobre el último escándalo en la corte real o quejarse de los impuestos. Otra tradición atemporal. Los ríos que corrían por las ciudades eran tanto una bendición como una maldición, excelentes para el comercio y el lavado. No tan excelentes cuando se inundaban, o cuando alguien río arriba decidía arrojar algo desagradable en el diseño de la ciudad. También reflejaba sus necesidades de seguridad. Las calles más anchas a menudo corrían en círculos alrededor del centro, permitiendo a los defensores moverse rápidamente entre diferentes partes de la muralla durante los ataques. Estas mismas calles también albergaban desfiles y festivales, demostrando que los planificadores urbanos medievales
Entendían el concepto de diseño multiusos, incluso si no planeaban mucho más mientras que el diseño de la ciudad priorizaba la defensa y la celebración. Los edificios individuales contaban sus propias historias de ingenio y economía medievales, particularmente en los hogares de la creciente clase comerciante. La clase media de los tiempos medievales vivía en casas que harían que los inspectores de construcción modernos perdieran el sueño. Pero estas estructuras eran realmente bastante inteligentes para su época en la casa típica de clase media. Se construía usando una técnica llamada entramado de madera. Enormes vigas de madera, encajadas como un rompecabezas gigante, con los huecos rellenados con zarzo y barro. Básicamente una mezcla de palos, lodo y excremento animal. Sadler and Bean. Estas casas típicamente costaban alrededor de 2 a 3 años del salario de un artesano hábil, lo que equivalía a aproximadamente 1500 días de pan. La planta baja generalmente presentaba una tienda o taller que daba a la calle, donde el propietario podía vender sus productos o practicar su oficio. Detrás de esto había un área de cocina con un hogar que servía tanto como el lugar de cocina de la familia, como su versión medieval de calefacción central. El humo del fuego se elevaba a través de la casa y eventualmente encontraba su camino hacia afuera a través de agujeros en el techo, convirtiendo estas casas en los primeros edificios ahumados del mundo, aunque no intencionalmente. Tu ropa siempre olía a barbacoa, pero al menos estabas caliente. Los pisos superiores contenían las habitaciones de vivienda, con cada piso típicamente siendo una habitación grande dividida por tapices colgantes o pantallas de madera. La privacidad realmente no era una fortaleza medieval. Toda la familia a menudo dormía en la misma habitación, junto con cualquier aprendiz que viviera con ellos. Las camas eran plataformas elevadas llenas de paja, cambiada anualmente si eras elegante, nunca si no lo eras. Y la gente dormía sentada, porque creían que acostarse plano invitaría a la muerte, aunque esto podría haber tenido más que ver con evitar el humo que con cualquier superstición. El almacenamiento estaba construido en cada posible rincón y grieta. Armarios empotrados inteligentes y cofres contenían todo, desde herramientas hasta textiles. Las ventanas estaban cubiertas con pergamino aceitado o cuerno animal delgado, en lugar de vidrio, que era astronómicamente caro. Estas cubiertas translúcidas dejaban entrar algo de luz mientras mantenían fuera la mayor parte de la lluvia y solo algunas de las corrientes de aire. La gente medieval era resistente cuando se trataba de lidiar con el frío en una característica particularmente interesante. Eran los pisos superiores volados. Cada piso se extendía unos 2 pies más que el de abajo. Esto no era solo arquitectos medievales presumiendo. Realmente creaba más espacio de vida, sin pagar por más espacio de suelo. Los impuestos de propiedad medievales se basaban en el tamaño de la planta baja. También mantenía la lluvia fuera de las paredes inferiores y proporcionaba algo de refugio para los peatones. Aunque caminar por una calle bordeada de edificios con voladizos se sentía un poco como estar en un túnel que se cerraba lentamente. Los muebles dentro de estas casas eran sorprendentemente mínimos según los estándares actuales. La mayoría de las piezas eran multifuncionales. En las mesas se plegaban desde las paredes. Los cofres servían tanto para almacenamiento como para asientos, y las camas a menudo se duplicaban como sofás durante el día. La pieza más cara era generalmente la olla de cocinar, que podía costar tanto como una vaca, y a menudo se mencionaba, específicamente en los testamentos. Estas casas no eran solo hogares, eran inversiones que podían pasarse a través de generaciones. Muchas familias de clase media alquilaban habitaciones o pisos enteros para complementar sus ingresos, creando versiones medievales de edificios de apartamentos. Algunas de estas estructuras aún están en pie hoy en lugares como York, Inglaterra, y Estrasburgo, Francia, aunque a menudo se inclinan en ángulos que harían que la torre de Pisa sintiera envidia. Pero, ¿quién realmente construyó estas maravillas arquitectónicas? La respuesta radica en artesanos altamente hábiles, que aprendieron su oficio a través de años de aprendizaje. Construir una casa medieval era como organizar un proyecto grupal masivo, excepto que en lugar de presentaciones de PowerPoint, la gente estaba levantando vigas masivas de roble. El proceso comenzaba con el maestro carpintero, quien no era solo un tipo que sabía cómo usar un martillo, era más como un arquitecto, ingeniero y gerente de proyectos medievales. Todo en uno. Estos maestros habían pasado al menos 7 años como aprendices, aprendiendo todo desde juntas básicas de madera hasta cálculos estructurales complejos. Aunque probablemente no los habrían llamado así, el primer paso era conseguir materiales.
Y aquí es donde las cosas se ponían interesantes. Los robles para las vigas principales tenían que tener al menos 60 años, cuidadosamente seleccionados durante el invierno, cuando la savia estaba baja. Cortar estos gigantes era solo el comienzo. Necesitaban ser formados y curados durante otro año antes de poder ser utilizados. Mientras esperaban que la madera se secara, los trabajadores cavaban los cimientos y reunían otros materiales como piedra para la base de la casa. Nadie quería su elegante estructura de madera sentada directamente en el suelo para pudrirse. Los equipos de trabajadores especializados, cada uno tenía sus roles. Los aserradores, quienes cortaban los troncos masivos en piezas utilizables, trabajaban en parejas usando sierras masivas de 2 personas con una pobre alma en un pozo debajo, siendo bañada con aserrín todo el día. Las marcas de carpinteros encontradas en madera medieval muestran que usaban un sistema de numeración inteligente para llevar un registro de qué pieza iba dónde. Instrucciones medievales de IKEA si se quiere, aunque con menos llaves hallen, y considerablemente más maldiciones. El tiempo real de construcción variaba, dependiendo del tamaño y complejidad de la casa. Pero la mayoría de las casas de clase media tomaban entre 3 y 6 meses para completarse. La estructura generalmente se ensamblaba primero en el suelo, como un rompecabezas de madera gigante. Luego se levantaba sección por sección usando una combinación de cuerdas, poleas y mucha gente empujando y tirando. Era tal evento que barrios enteros saldrían a ayudar, al estilo medieval de levantamiento de graneros, aunque probablemente con más cerveza involucrada y menos regulaciones de seguridad de las que veríamos hoy. Conseguir materiales al sitio de construcción era su propia aventura. La piedra generalmente se obtenía de la cantera más cercana, pero si vivías en un área sin buena piedra de construcción, tenía que ser transportada por río o carreta desde millas de distancia. La arcilla para el zarzo y barro venía de pozos locales, mientras que la cal para el mortero se quemaba en hornos fuera del pueblo. El olor aparentemente era lo suficientemente malo como para que las leyes requirieran que se construyeran a favor del viento. La paja y el pelo animal para unir el barro venían de granjas locales. Nada se desperdiciaba en la construcción medieval. Incluso el pelo de las ovejas de tu vecino podría terminar en tus paredes. La parte más fascinante era cómo estos constructores trabajaban sin herramientas eléctricas o equipo de medición moderno. Usaban cuerdas anudadas a intervalos específicos para medir, plomadas para asegurar que las paredes estuvieran rectas, y plantillas de madera para cortar juntas. Sus kits de herramientas se verían familiares a los carpinteros modernos, solo que con más madera y menos plástico. Hachas, azuelas y sierras eran todas cuidadosamente mantenidas y a menudo pasadas a través de generaciones como preciosas reliquias familiares. Una innovación particularmente inteligente era el uso de madera verde, no curada, para ciertas partes de la estructura. Amejidau, que si se cavaba se encogería y apretaría las juntas, haciendo toda la estructura más fuerte. Era como la versión medieval de tuercas y pernos que se aprietan solos, excepto que este proceso podría tomar años en completarse. Durante este tiempo, la casa crujía y gemía mientras la madera se asentaba, dando lugar a muchas historias de fantasmas que probablemente tenían más que ver con la física que con fantasmas. La artesanía en estos edificios era tan precisa que muchos han sobrevivido durante siglos, superando en duración a incontables estructuras modernas. Cada junta, cada viga, cada clavija se colocaba con propósito y conocimiento pasado a través de generaciones de constructores. Estas no eran solo casas, eran testimonios a la ingeniería y habilidad medievales, mientras estos artesanos hábiles estaban ocupados creando hogares para la clase media. Un nivel completamente diferente de construcción estaba teniendo lugar para las residencias reales y adineradas. Las casas reales y nobles llevaron la arquitectura medieval a un nivel completamente nuevo. Literalmente, ya que algunas de sus torres alcanzaban alturas de más de 80 pies, estos edificios magníficos se construían principalmente de piedra, lo cual no era solo para presumir riqueza, aunque eso definitivamente era parte de ello. Los edificios de piedra podían resistir ataques, incendios y la prueba del tiempo. Las paredes a menudo tenían 8 a 10 pies de grosor en la base, construidas con una técnica llamada mampostería rellena de escombros, donde 2 paredes exteriores de piedra tallada emparedaban un núcleo de escombros y mortero. Era como un sándwich de piedra medieval que podía detener flechas y armas de asedio. El precio de estas casas palaciegas
era astronómico. Una casa señorial grande podría costar el equivalente a 850 años de salarios de un artesano. Hubble. Eso ni siquiera contaba los muebles interiores, que incluían lujos como ventanas de vidrio, cada una costando aproximadamente lo mismo que una pequeña granja, tapices elaborados para mantener fuera las corrientes de aire, y suficientes platos de oro y plata para alimentar a un ejército, lo cual a veces tenían que hacer. Hablando de ejércitos, estas casas necesitaban un ejército de personal solo para mantenerlas funcionando. Una casa noble típica empleaba entre 30 y 50 sirvientes en varios roles. Tenías tus amas de llaves básicas y cocineros, pero también posiciones especializadas como el guardián del guardarropa, básicamente un estilista personal. Medieval, el maestro del caballo a cargo del transporte, e incluso catadores profesionales de comida. Posiblemente el trabajo más peligroso en el mundo medieval, la jerarquía del personal, era más compleja que el organigrama de una corporación moderna. Los interiores estaban diseñados para impresionar. El gran salón era el corazón de estos. Hogg, con techos lo suficientemente altos para que el humo del hogar central se elevara por encima de las cabezas de los comensales. Las casas elegantes tenían chimeneas, una tecnología revolucionaria en ese momento, que realmente sacaba el humo del edificio, en lugar de solo esperar que encontrara su camino. Eventualmente las ventanas estaban estratégicamente colocadas para proporcionar tanto luz como defensa, a menudo con asientos de ventana construidos en las paredes gruesas donde las damas podían sentarse y bordar mientras vigilaban a los visitantes que se acercaban o a los ejércitos invasores. El almacenamiento estaba construido para el largo plazo. Estas casas incluían bodegas masivas para mantener comida y vino a temperaturas constantes, y habitaciones fuertes para objetos de valor. En las cocinas generalmente estaban en edificios separados, para reducir el riesgo de incendio. El seguro contra incendios medieval realmente no existía. Algunas casas incluso tenían sistemas de plomería primitivos con agua de lluvia recogida del techo y distribuida a través de tuberías de plomo. Aunque dado lo que ahora sabemos sobre el plomo, tal vez los campesinos estaban mejor con sus pozos simples. Los métodos de construcción aseguraban que estos edificios durarían siglos. Los cimientos se cavaban profundo en el lecho rocoso. Las piedras se moldeaban cuidadosamente para encajar perfectamente, a menudo con grapas de hierro y plomo vertido entre ellas para estabilidad extra. Los techos se construían con vigas masivas de roble, muchas de las cuales aún están sosteniendo hoy, 500 años después. La madera a menudo se obtenía de árboles de 200 años, lo que significa que algunas de estas vigas del techo comenzaron a crecer durante el Imperio Romano. Sin embargo, mientras estas casas magníficas se alzaban como símbolos de riqueza y poder, justo fuera de sus muros, las casas de la gente común contaban una historia muy diferente. El contraste marcado entre las mansiones nobles y las casas campesinas capturaba perfectamente la desigualdad medieval. Mientras los nobles se preocupaban por qué tapiz combinaba con su sala del trono, los campesinos esperaban que su techo sobreviviera otro invierno. Las casas campesinas eran diminutas, generalmente solo una habitación que medía aproximadamente 12 por 24 pies. Eso es más pequeño que la mayoría de las salas de estar modernas. Sin embargo, familias enteras más sus animales vivían en este espacio. Los animales no estaban ahí por compañía, proporcionaban calor corporal esencial durante el invierno, aunque probablemente no la experiencia de aromaterapia más placentera. La construcción de estas humildes viviendas era rápida y sucia literalmente. La técnica de construcción más común era la construcción de Crook, donde dos grandes vigas curvas formaban una estructura enane. Estas tampoco eran vigas elegantes de roble. Los campesinos usaban cualquier árbol que pudieran encontrar o que se les permitiera cortar del bosque del señor. Las paredes estaban hechas de zarzo y barro, pero a diferencia de las paredes cuidadosamente elaboradas de las casas de clase media, los campesinos usaban lo que pudieran conseguir: paja, lodo, estiércol e incluso huesos de animales sobrantes mezclados en el material de la pared. Reciclaje medieval, en su mejor expresión. El techo típicamente era de paja con paja, que necesitaba reemplazo cada pocos años. Un buen trabajo de paja podría durar hasta 5 años si tenía suerte, pero la mayoría de los campesinos no podían permitirse materiales de calidad o techadores hábiles. En su lugar, remendaban sus techos anualmente con cualquier material vegetal que estuviera disponible en caña, brezo o incluso césped. Durante años particularmente malos, no era raro ver casas campesinas luciendo techos verdes y con hierba, como algún tipo de hogar ecológico medieval no intencional.
El piso generalmente era solo tierra apisonada, a veces cubierta con juncos o paja para aislamiento. Estos pisos de tierra a menudo se volvían ligeramente hundidos con el tiempo, a medida que años de barrido y tráfico peatonal los desgastaban, creando lo que los arqueólogos hoy emocionadamente llaman características subterráneas, pero lo que realmente era solo un hoyo que recogía agua cuando llovía. Algunos campesinos cavaban canales de drenaje alrededor de sus casas, aunque estos a menudo se convertían en alcantarillas improvisadas, haciendo que el patio delantero oliera como un baño portátil de festival medieval. Los muebles eran mínimos y toscos. La mayoría de las familias tenían una sola mesa y tal vez un banco o dos. Las camas eran lujos. La mayoría de la gente dormía en colchones de paja en el piso. La característica central era el hogar. Solo un pozo de fuego en el medio de la habitación con humo, encontrando su camino hacia afuera a través de un agujero en el techo. Esta configuración significaba que la casa estaba o ahumada o helada dependiendo de si habías encendido el fuego. Una situación real de elige tu veneno. Estas casas típicamente duraban unos 20 a 30 años antes de que necesitaran ser completamente reconstruidas. Eso podría sonar corto, pero considerando que se construían en aproximadamente 2 semanas, con materiales que podían reunirse dentro de la distancia caminable, no era un mal retorno de la inversión. Además, cuando tu casa estaba hecha principalmente de materiales biodegradables, reconstruir era menos como la construcción moderna y más como compostaje. Muy ambicioso, mientras que la mayoría de las casas campesinas hace mucho tiempo regresaron a la tierra de la cual se construyeron. Es asombroso pensar que algunos de los grandes edificios de piedra y las robustas casas con estructura de madera de esta era aún están en pie hoy, sirviendo como hermosos recordatorios de la artesanía medieval. Desde la choza campesina más humilde hasta el castillo más grandioso, cada tipo de casa medieval cuenta su propia historia de supervivencia, ingenio y la capacidad notable de los humanos para crear hogares que sirvan a sus necesidades, sin importar su estatus social.